¿Listos para la palabra? Ora conmigo. Señor, gracias por este tiempo, por la oportunidad, Señor, de escuchar tu voz. Permíteme, Señor, estar atento a lo que tú quieres hablar en esta hora a mi vida y a mi corazón. Gracias te doy, Señor, por esta preciosa casa espiritual que tú has levantado y que sigues obrando para crecer y desarrollar y cumplir, Señor, el propósito tuyo en cada vida. Yo quiero bendecir cada familia que está aquí y rogarte, Señor, que en esta hora tu Espíritu Santo prepare los corazones, que quites toda distracción o todo estorbo, que todo pensamiento sea llevado cautivo a la obediencia a Cristo. Señor, rompe con toda barrera y con todo obstáculo. Espíritu Santo, te ruego que tú puedas tocar las vidas y sellar esta palabra en los corazones, Señor, que caiga en buena tierra, en tierra deseable, en tierra fructífera, en tierra, Señor, que da fruto a 100 por uno. Y Señor, que el ambiente espiritual en esta hora sea propicio, Señor, para que tu palabra sea prosperada para todo aquello para lo cual tú la envías. Señor, envía tu palabra y sana, restaura. Envía tu palabra, Señor, y limpia, libera. Que nadie, Señor, salgamos de aquí igual, que podamos ser sumergidos en la plenitud de tu presencia y en la frescura de tu Espíritu Santo. Te damos gracias por tu victoria en la cruz del Calvario, por la bendición, Señor, de poder representarte en esta tierra y, Señor, de recibir todo aquello que te ha placido dejarnos como legado espiritual en esta tierra. Bendecimos tu nombre y te damos la gloria en el nombre de Cristo Jesús. Amén. ¿Por qué no le das un fuerte aplauso al Señor y le bendices para siempre? Gracias, Señor. Aleluya. Quiero cerrar este tiempo hablando de algo que le hemos puesto por título: la plenitud de su amor. Entendiendo, familia, que hablar del amor de Dios y hablar del amor en general pues tiene muchos matices, porque la realidad es que todos tenemos conceptos específicos de amor, pero la realidad es que todos fuimos formados experimentando un amor que no es el amor de Dios. Para que el amor sea de Dios, Él tiene que ser la fuente. Cualquier otro tipo de amor que vamos a decirlo así, surja de nosotros, pues obviamente hay una diferencia. El amor ágape, el amor de Dios, el amor de Corintios 13, el amor que todo lo sufre, todo lo puede, todo lo soporta, el amor que no hace nada indebido, que no busca lo suyo, que no se envanece, que se goza de la verdad, es precisamente el amor de Dios. Pero vamos a empezar sobre el principio de que todos fuimos formados en un amor humano, en un amor natural, en un amor condicionado, en un amor que tuvimos que ganarnos y que hasta cierto punto, escúchame, en mayor o menor medida nos enseñaron que el amor es algo que me tengo que ganar. No es un punto de partida. El amor me lo tengo que ganar con mi conducta, con mis acciones, con mis actitudes, con mis reacciones, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, tomando en cuenta que muchos conceptos que tenemos de amor no son correctos y que Dios nos ha permitido ser parte de su iglesia, y una de las razones es para que podamos conocer lo que realmente es la plenitud de su amor. Y si me permites, de eso quisiera hablarte en esta hora, conforme a lo que dice la palabra en la carta a los Efesios, capítulo 3, versos 17 al 19. Y vamos a ver que lo que dice la palabra de Dios aquí es la base de lo que vamos a hablar en esta tarde. Dice la Biblia: para que Cristo habite por la fe en nuestros corazones. Escucha, a fin de que arraigados y cimentados en amor. ¿Arraigados y cimentados en qué? Ahora quiero que me escuches. Esta es la base que Dios establece como el cimiento. Y tú sabes que el cimiento representa la base y el fundamento de todo lo que tú quieras edificar. Cualquier arquitecto, ingeniero que esté aquí sabe que no se puede construir nada estable, no se puede construir nada seguro si no hay cimientos. Los cimientos son la base. Quizás es lo que no se ve, pero es lo que sostiene una casa. Y la Biblia dice que el cimiento que Dios decidió ponerle a la relación personal que Él tiene con nosotros es su amor. El cimiento de la relación con Dios no puede ser la condenación. El cimiento de la relación con Dios no puede ser el temor o el juicio o la maldición.
Y tenemos que entrar un poquito más a profundidad, porque este tema es precisamente el que ha impedido que muchas personas en este mundo se acerquen a Dios. Mira, yo sé que muchas de las personas que conocemos, quizás familiares, amigos, conocidos, compañeros, nos dicen que no se acercan a Dios porque son ateos, porque no creen en Dios. Eso es una soberana mentira. La mayoría de la gente no se acerca a Dios porque tiene miedo que Dios le retribuya con castigo su maldad. La gente no se acerca a Dios porque tiene miedo de ser castigado. Tiene miedo que Dios lo confronte a maldad, que tiene miedo que Dios lo confronte, lo castigue, lo condene, lo juzgue. Y eso es algo que está de por sí. Si tú analizas todo lo que es la historia del hombre, siempre el hombre ha partido sobre la idea de que Dios está enojado con él. Checa las culturas prehispánicas. ¿Cuál es la razón de tanto sacrificio? ¿Cuál es la razón de tanto sacrificio humano? ¿Por qué los mayas ofrecían las doncellas? ¿Por qué los aztecas le sacaban el corazón a los hombres? Porque partían de la base: Dios está enojado conmigo y tengo que hacer algo para aplacar su ira. Así que desde esa perspectiva, el ser humano, escúchame, durante generaciones ha tratado de relacionarse con Dios, pero eso no es una relación sana. Lo que ha producido es un apartarse, es un aislarse realmente, en lugar de acercarse, como la Biblia nos marca en Hebreos. Acerquémonos pues confiadamente ante el trono de la gracia para hallar misericordia, gracia y oportuno socorro. ¿Por qué la gente no se acerca? Porque básicamente no piensa que Dios le ama, piensa que Dios le condena. Y nadie en su sano juicio se va a acercar a alguien para que lo castigue, para que lo condene, a menos que sea masoquista, ¿verdad? Bueno, pero la base o el cimiento que Dios establece es: yo no me voy a relacionar contigo con condenación, con juicio, con maldición. Yo me voy a relacionar contigo arraigándote y cimentándote en amor. Sigamos leyendo. Verso 18: para que seas plenamente capaz de comprender con todos los santos la familia de Dios, la familia espiritual, el cuerpo de Cristo, la iglesia. ¿Cuál es? Dice la Biblia: la anchura, la longitud, la profundidad y la altura. Versículo 19: y de conocer el amor de Cristo que excede todo conocimiento. Conocer el amor de Cristo parece como un trabalenguas, ¿verdad? Conocer lo que excede todo conocimiento. El amor de Cristo. Y termina dándonos el propósito. ¿Por qué la importancia de la fe? ¿Por qué la importancia del amor? ¿Por qué la importancia de la profundidad? ¿Por qué la importancia de la iglesia? Y dice la Biblia: para que sean llenos de toda la plenitud de ¿quién? La realidad, amados, es que no podemos experimentar la plenitud de Dios si no conocemos a profundidad su amor. Tendremos una idea, un concepto, una filosofía, una opinión, pero para experimentar lo cual nos dice la Biblia, ser plenamente capaces de conocer lo que excede todo conocimiento, ser plenamente capaces de conocer la profundidad, la altura, la longitud, la anchura, necesitamos conocer la plenitud de su amor. Y muchos de nosotros hemos pensado, familia, que ya conocemos la plenitud de su amor porque ya tuvimos un encuentro personal con Cristo. Y la realidad es que conocemos el amor de Cristo que nos lleva a la eternidad. Para que tú y yo podamos estar hoy aquí, es que experimentamos el amor para salvación. Y el amor para salvación es el primer contacto con el amor de Dios. Todos los que estamos aquí, familia, o la mayoría de los que estamos aquí, un día dice la Biblia que Dios nos atrajo con cuerdas de condenación, juicio, maldición. ¿Qué nos atrajo a Jesús? ¿Cómo nos atrajo Jesús? Con cuerdas de amor. Ahora, seamos sinceros, casi nadie habla de esto, pero lo que más nos impactó del amor de Dios es que no entiendo por qué Dios me ama siendo la clase de araña fumigada que soy. Dile al que está a tu lado: eso lo dijeron por ti, ya te cacharon. Es verdad. Nadie en este planeta en su sano juicio piensa que se ganó el amor de Dios.
La Biblia dice que somos salvos por gracia, no por obras, para que nadie se gloríe. Entonces, llegar a comprender el amor de salvación es complejo, porque lo que nos llamó la atención es, a ver, ¿por qué Dios me ama? ¿Por qué Dios muestra su amor para conmigo en que aún siendo pecador, Cristo murió por nosotros? ¿Por qué Dios muestra su amor para conmigo, que dio a su único hijo, su hijo unigénito, para que yo crea y no me pierda y tenga vida eterna? ¿Por qué Dios muestra su amor para conmigo y me da un amor eterno y me prolonga su misericordia? No lo entiendo. No hice nada para ganarme ese amor, pero ese amor, dice la Biblia, que su benignidad, su bondad nos guía al arrepentimiento. Ese amor es el que nos constriñe, ese amor es el que nos cautivó y dijimos, yo necesito ese amor. No lo entiendo, no lo comprendo, pero lo quiero experimentar, o lo estoy experimentando, y realmente ese es el amor que cambió nuestra vida. Es el amor que nos llevó al arrepentimiento. Es el amor que nos llevó a pedirle perdón a Dios. Porque escúchame, la primera necesidad que tú y yo tenemos de Dios, amados, no os hagáis, te lo digo en Reina Valera, no os hagáis. La primera necesidad que teníamos de Dios no era protección, provisión, salud, sanidad. No. La primera necesidad que tú y yo teníamos de Dios era la necesidad de perdón. Si Dios no nos hubiera perdonado más, no inicia esta historia. Pero parte de su amor es que dice la Biblia, en ti hay perdón para que seas reverenciado. Dice Primera de Juan, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Así que ese amor nos llevó al arrepentimiento, nos llevó a pedirle perdón a Dios, nos llevó a aceptar a Jesucristo solo como Señor y Salvador. Ya empieza la historia, escúchame. Entonces, el amor para salvación, el amor de Cristo, nos lleva a la eternidad. Pero el amor de paternidad, el amor del Padre, nos lleva a la identidad. Y ahí es donde dicen en mi rancho, amados, la puerca tuerce el rabo. Ahí es donde muchos nos atoramos y nos retorcemos como tlaconete con sal. Ahí es donde andamos como gato en reversa, ¿verdad? Porque cuando llegamos al punto de decir, ok, acepto el amor de Cristo que me lleva a la salvación y a la vida eterna, pero ya el amor del Padre representa que me tengo que confrontar con mis conceptos de paternidad. Porque llegamos a hablar de nuestro trasfondo y de cómo nos fue en la feria, y de pronto hablar de paternidad es hablar de dolor, es hablar de abandono, es hablar de abuso, es hablar de indiferencia, es hablar de rechazo, es hablar de menosprecio. Y ahí es donde muchas veces no tengo problema en ver a Dios como Señor, como Salvador, como Rey, como Creador, pero donde lamentablemente es donde encuentro la dificultad, es aceptar, abrazar el amor de Dios como Padre. Pero dice la Biblia, amados, en la primera carta de Juan, en el capítulo número 3, versículos 1 y 2, dice así, dice la palabra, escuche con tu corazón, miren cuál amor nos ha dado Él. No te escuché. Miren cuál amor nos ha dado Él, para que seamos llamados. Dice el verso 2, ¿verdad? Amados, ahora somos, ¿qué cosa? Ahora somos, no lo éramos antes. Antes éramos criaturas de Dios. Antes estábamos luchando con nuestra identidad. Antes actuábamos como huérfanos. Antes vivíamos en aislamiento. Antes vivíamos en soledad. Antes vivíamos en rebeldía. Antes éramos enemigos de Dios. Íbamos en sentido contrario a lo que decía Dios, ¿verdad? Una persona decía, yo no creo en el diablo porque nunca lo he visto. Y otro le contestaba, porque vas en el mismo sentido que él. Pero voltéate, compadre, y vas a ver si no ves al diablo. Y al que está a tu lado, eso lo dijeron por ti. No, no es cierto, no le digas eso. Pero ahí es donde entra un poquito la dificultad, porque quiero tener una relación con Dios, pero quiero ser yo el que me gana, el que se gana el amor, porque así lo aprendí. Y entonces queremos traspolar o transportar ese amor condicionado con el que fuimos criados.
ese amor condicionado con el que fuimos educados y programados a la relación personal con Dios, y queremos usar un principio del mundo y de la cultura y meterlo al reino de los cielos, y te quito el suspenso, hace cortocircuito, no funciona. No es el propósito de Dios, no es la voluntad del cielo. Y lo único que vamos a obtener si seguimos insistiendo en de alguna manera darle la vuelta o salirnos por la tangente y mantener solo el amor de salvación y no trabajar con el amor del Padre, es que vamos a desarrollar una relación de Dios con un amor de esclavos, un amor que me tengo que ganar, un amor que tengo que merecer, un amor que consciente o inconscientemente le estoy diciendo a Dios: dame lo que me merezco de acuerdo a lo que hago. Y el amor de esclavitud, escúchame, nos inhibe para recibir algo fundamental en la estabilidad espiritual, que es el sentido de pertenencia. Si yo no tengo sentido de pertenencia, consciente o inconscientemente, escúchame, nunca me voy a integrar a una casa espiritual y estaré en una iglesia, en una congregación, perdón el argumento, como turista espiritual, pero sin estabilidad, sin integración, sin obviamente compromiso. ¿Por qué? Porque no hay sentido de pertenencia, porque no tengo identidad de hijo. Y dice la Biblia, no lo digo yo, amados, lo dice la palabra de Dios en Juan capítulo 8 verso 35. Dice: el esclavo no queda en la casa para siempre. ¿El qué? El hijo sí queda en la casa para siempre. Si el amor con el que me relaciono con Dios es un amor condicionado, es un amor de esclavitud, es un amor que me lo tengo que ganar, entonces mi relación con Dios, aunque yo diga que soy, no es de hijo, porque no tengo identidad, y entonces no voy a tener estabilidad y seré tarde o temprano un cristiano de cometa Halley. Que es un cristiano de cometa Halley que aparece cada 70 años. Dile al que está a tu lado: ahora sí te cacharon, compadre, ahora sí no la... Que si hoy hice bien, obedecí, leí, oré, entonces me merezco que Dios me llame, y el domingo estoy en la iglesia como trompo chillador y estoy con un gozo y una alegría porque me merezco que Dios me ame, me merezco que Dios me bendiga, me merezco que Dios me hable. Pero si esa semana se me brincó el voltaje, se me salió el choque que traía adentro y desobedecí, me porté mal, etcétera, etcétera, entonces no me merezco que Dios me ame. Mejor ni voy a la iglesia, me aparto de Dios y empiezo una relación con Dios inestable, porque no tengo identidad. Y al no tener identidad, no tengo sentido de pertenencia, y al no tener sentido de pertenencia, no tengo estabilidad. Va a depender todo de las circunstancias o de los sentimientos o de las emociones. Y entonces aprenderé como cristiano a vivir por el hacer. Dame, Dios, lo que me merezco conforme a mis obras. Voy a invalidar tu gracia, que representa un don inmerecido. Voy a invalidar tu obra, que representa que me des lo que no me merezco, porque eso es la gracia. Aceptar que Dios nos da lo que no nos merecemos, y te quito el suspenso, nunca nos lo vamos a ganar. Y entonces es un desgaste. Literalmente yo le llamo la actitud del hijo pródigo. Y si tú checas lo que fue el hijo pródigo, ¿verdad? Sabes la historia: pidió su herencia, se fue de la casa, despilfarró todo, y un día estaba tocando fondo, literalmente apacentando cerdos y deseando, así babeando, para tratar de poder comer por el hambre que tenía, deseando las algarrobas que comían los marranos. Y dice la Biblia que volvió en sí, palomita, y dijo: iré a mi casa, palomita, le diré a mi padre, palomita, he pecado contra el cielo, palomita, y he pecado contra ti, palomita, entonces hazme como uno de tus jornaleros. Espantosa X, diría el profeta Chabelo. ¿Cómo? Sí, quiero estar en la casa, quiero estar con el padre, pero no quiero ser hijo, quiero ser esclavo. Lo único que pido es ser un jornalero. Dame salario mínimo. Y tengo muchos años viajando por todos lados. No te voy a presumir, pero he estado en 35 países predicando la palabra.
Y te puedo decir que el corazón del hombre es el mismo, y el problema de la iglesia es el mismo. Cristianos en la casa de Dios que viven como jornaleros porque no aceptan el amor del Padre. Y estamos en esa lucha de tratar de ganarnos su amor. Y lo único que activa esa dinámica, escúchame, es vivir una vida de temor. Y entonces voy a hacer cosas para Dios, voy a servir a Dios, voy a amar a Dios, voy a darle a Dios, voy a comprometerme con Dios, voy a orarle a Dios, voy a leer la palabra de Dios, porque tengo miedo que si no lo hago algo malo me va a pasar. Tengo temor de que Dios me retribuya si no lo hago con castigo. Y entonces cuando no sucede, cuando me equivoco, cuando fallo, entonces viene una expectativa horrenda de juicio, y suena el teléfono y estoy pensando, me van a decir que ya me secuestraron a alguien de la familia, me van a decir que algo terrible, una catástrofe sucedió. Porque literalmente lo que me mueve para hacer las cosas es el miedo, y hago las cosas porque tengo miedo que si no las hago, entonces va a haber una consecuencia terrible de castigo de parte de Dios. No lo busques, pero dice Lucas en el capítulo 19, en el verso 21, escúchame, que la razón por la que, vamos a decirlo así, el siervo que le dieron un talento, ¿te acuerdas? Es la parábola de los talentos. Uno le dieron 5, otro le dieron 2, otro le dieron 1. El que le dio 5 produjo a 10, el que le dio 2 llegó a 5, pero el que le dieron 1 lo escondió. Y el amo lo reprendió y le dijo: por lo menos lo hubieras metido en el banco, compadre, y hubieras recibido intereses. ¿Por qué lo hiciste? ¿Por qué lo hiciste? Versículo 21, porque tuve miedo de ti. No tuve miedo de los banqueros, no tuve miedo de los ladrones, no tuve miedo de... No, tuve miedo de ti. Porque eres hombre severo, que tomas lo que no pusiste y que cosechas lo que no sembraste. Hay ojeras de burro. Ese es Dios, la neta del planeta. El Dios al que tú y yo servimos, llamamos, es así, severo, gandaya. No, pero ese es el concepto que él tenía, y eso lo inhibió de usar sus talentos. Y perdió su galardón, perdió su recompensa, perdió su plenitud, desperdició su potencial, porque tenía un concepto equivocado de la identidad del Padre, porque no tenía una identidad de hijo. Y podemos estarnos, amados, de verdad toda la mañana hablando de este tema, pero el punto es que gracias a Dios, di conmigo, gracias a Dios, hay otra alternativa. Confrontar el miedo que tenemos, abrazar el amor del Padre. Sí, te voy a ser sincero, representa confrontar tu pasado, representa reconocer que tienes conceptos equivocados de lo que es un padre. Porque a lo mejor para ti padre representa abandono, padre representa dolor, padre representa abuso, padre representa confusión, padre representa inseguridad. Pero si realmente quieres tener una buena relación con Dios como Padre, escúchame, este es el mejor consejo que te puedo dar. Tienes que salir de aquí quitándole a Dios la cara de tu papá terrenal. Porque mientras sigas pensando que Dios como Padre es igual a tu Padre terrenal, tú nunca vas a abrazar la paternidad de Dios, la protección de Dios, la provisión de Dios, el respaldo de Dios, la aceptación de Dios, la disciplina de Dios. Y vamos a actuar como esclavos, queriéndonos ganar su amor. El amor de Dios como hijo es un amor de libertad. El amor de Dios hacia los hijos, el amor de Dios como padre hacia los hijos es un amor de libertad. ¿Cuál es la base bíblica para abrazar el amor del Padre y para sacudirnos el problema de esclavitud? Yo les decía en la otra reunión que es triste, pero es un principio espiritual. Los israelitas salieron de Egipto, pero nunca dejaron la mentalidad de esclavos. Cheque todas las jornadas de los israelitas en el desierto, y seguían actuando con una mentalidad de esclavos. Seguían respondiendo como esclavos, hablando como esclavos, actuando como esclavos, viviendo como esclavos. Salieron de Egipto, pero Egipto no se salió de sus corazones. Y dice la Biblia en primera carta de Juan, capítulo 4, versículo 19,
que nosotros, ¿quiénes? Amamos a Dios. ¿Cuántos aquí aman a Dios? Porque Él nos amó primero. Ese es un principio espiritual. Abrázalo con todo tu ser. Todo lo que nosotros podamos hacer para Dios es una respuesta al estímulo del amor de Dios. Nunca podemos decir yo tomé la iniciativa. Nunca podremos decir a mí se me ocurrió primero. Nunca podremos decir es que yo fui el que tuvo la intención y Dios respondió. No, Señor. Dios nos ama y nosotros respondemos a su amor básicamente con un elemento que es el que viene a aplastar el temor, el miedo, la inseguridad, y es básicamente la gratitud. Todo lo que nosotros, amada familia, hacemos para Dios es una respuesta de gratitud y agradecimiento a su perfecto amor. Y cuando una persona entiende y le es revelado por el Espíritu Santo ese principio, entonces el estímulo, escúchame, la motivación, ¿verdad?, por la que esa persona hace las cosas es básicamente por gratitud. Ya no es por miedo. Porque el problema de hacerlo por miedo es que el miedo o el temor va a producir un desgaste hasta que te quito el suspenso de la persona como una bomba de tiempo, tic tac, cae en una crisis. Pero cuando la motivación para hacer lo mismo, servir, orar, leer, dar, congregar, es la gratitud, entonces eso no es un desgaste, es un estímulo, es una motivación. Te levantas cada mañana pensando hoy de qué manera le voy a mostrar a Dios que ha sido tal la revelación de su amor, que ha abrazado tanto el amor de Padre y la paternidad de Dios en mi vida, que tengo que estar consciente que voy a hacer hoy para poder mostrarle la gratitud, no para ganarme su amor. Porque un verdadero hijo de Dios no vive por el hacer, vive por el ser. Entiende lo que nos puede parar de esa, vamos a decirlo así, cansancio de estar todos los días con esa angustia, con esa ansiedad, con esa literalmente pánico de cómo le voy a hacer hoy para ganarme el amor de Dios, porque entiendo que Dios no me ama por lo que hago, Dios me ama por lo que soy. Y que no hay nada, di conmigo nada, que yo pueda hacer para que Dios me ame. Como no hay nada que yo pueda hacer, escúchame, para que Dios me deje de amar. Porque el amor de Dios es incondicional. ¿Por qué es incondicional? Porque no está basado en lo que hago. Nada de lo que yo haga va a cambiar el amor de Dios. Ahora, si yo hago mal, me va a ir en feria. Así lo dijo Moisés. Aquí está el camino de la vida, aquí está el camino de la muerte. Camina por la vida, cabezón. Bueno, eso ya es paráfrasis mía, ¿verdad? Claro, si yo hago mal, voy a sufrir las consecuencias. Y si yo hago bien, voy a sufrir también las buenas consecuencias. Yo te estoy hablando del amor del Padre, que no tiene que ver con lo que hago, tiene que ver con lo que soy, con la posición que Dios me ha dado, por el vivir, por el ser, por entender que no puedo vivir pidiéndole a Dios que me dé lo que me merezco, porque no soy asalariado, soy hijo. Y un hijo no recibe salario, un hijo recibe herencia. Aleluyita, diría el hermano Wayne. Dice la Biblia, acompáñame, Romanos 8, 16 y 17. ¿Estás aquí todavía? Dile al que está a tu lado, estás muy callado, brother. ¿Qué te comió la lengua el ratón o qué? ¿Estás en tu sano juicio? Dile. ¿Estás en plenitud de facultades? Romanos 8, 16 al 17. El Espíritu mismo, el Espíritu Santo, da testimonio a nuestro espíritu de que somos ¿qué cosa? Esclavos, asalariados, jornaleros, del proletariado, ¿no? El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos ¿qué cosa? Siguiente verso, está poderoso, más escucha. Verso 17. Y si hijos, herederos, 1, herederos, 2, coherederos, 3. En un solo versículo, la Biblia se toma la molestia de hablarnos 3 veces de lo que representa nuestra herencia. Ahora escúchame, porque esto es importante. Solo hay 2 formas
bíblicamente hablando, en que tú puedes tomar tu herencia. Una, volviéndote un hijo pródigo. Dile al que está a tu lado, Dios te guarde. Dile al que está a tu lado, al otro lado, dile, sobre mi cadáver. Dos formas nada más de volverte heredero. Una, siendo un hijo pródigo, ahí te platico la historia. Y dos, siendo un hijo maduro. Gálatas 4, versículo 1. En tanto que el heredero, fíjate cómo lo menciona la Biblia, ya lo da como un de por sí. En tanto que el heredero es niño, en nada, di conmigo nada. En nada difiere, nada se diferencia del esclavo. Aunque es señor de todo. Es decir, está niño, está inmaduro, todavía no se lo puedo dar. Tiene el potencial, pero no tiene todavía la madurez. Lo triste sería quedarnos en que tuvo el potencial, pero nunca tuvo la madurez para tomar lo que Dios había preparado para él o para ella en su destino profético. Eso sería lo triste. Entonces dice la Biblia, versículo 2, ¿cómo llegamos a la madurez? No es tan complicado. Dios, ¿quién? Nos pone bajo tutores y curadores. Di conmigo, curadores. Una preguntita. ¿Qué hace un curador? Qué revelación, ¿verdad? Un curador cura. ¿Y qué hace un tutor? Vamos a decir tutorea, porque entonces estamos buenos. Cuida, alimenta, guía, enseña. Si no tienes tutores y curadores en tu vida, discúlpame, eres un heredero, tienes todo el potencial, pero si no maduras, no vas a tomar tu herencia. Si no aceptas el amor del Padre, si no desarrollas la identidad de hijo, nos vamos a quedar solamente en tenía el potencial, pero nunca pudo tener la madurez para recibir su herencia. Amados, las mejores bendiciones, las mejores revelaciones no están al inicio de la vida espiritual. El mejor vino no es el del principio, es el del final. Pregúntales en Juan 2 a los de las bodas de Caná. La primera gloria no es mayor que la postrera gloria. La madurez tiene una etapa espiritual de tanta recompensa, de tanta cosecha, de tanto fruto, que si accedemos a ella, te prometo que no te la vas a acabar. Pero no se trata de ser más antiguo, se trata de ser más maduro. Última cosa, ¿me aguantas una cosa más? ¿Me puede ayudar la persona del teclado? Y los demás se me engarrotan ahí porque nada más oyen teclado y les rugen las tripas. Aguántame las carnitas. Mateo capítulo 15. Esta es una historia curiosa de la Biblia, interesante, porque marca algo importante en el entendimiento de este tema. Mateo capítulo 15, no me lo pongan todavía, versículo 26 y 27. Es una mujer sirofenicia. Di conmigo, sirofenicia. ¿Qué significa que era sirofenicia? Que era gentil, es decir, no era judía. Por lo tanto, no era parte del pueblo de Israel, del pueblo escogido por Dios. Y llega con Jesús y le dice: mi hija está gravemente atormentada, ayúdame, ten misericordia de mí. Y Jesús le dice: yo no he sido enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Batazo, pum, home run. La batió. Como dirían en mi rancho, le dio el avionazo así, un Airbus 321 cañón. Y entonces esta mujer vuelve a hablar con Jesús. Y en el verso 26, Mateo 15, 26, Jesús le responde y le dijo: esta es la razón por la que no te estoy contestando. Esta es la razón por la que no te estoy ayudando. Porque no está bien tomar el pan de los hijos. No está bien, no es correcto, no cumple el propósito de Dios, no es la voluntad del Padre. Que tome el pan de los hijos, el pan consagrado para los hijos, el pan consagrado para la mesa, y lo dé a los perrillos. Ay, ojeras, eso sí calienta. Que te digan perrillos sí calienta. Y uno diría: no, pues ya con eso tuvo la mujer como para decir: pues de mejores congres me han corrido, ¿verdad? A las pruebas me remito, ¿verdad? La mujer no se ofendió, ni se enojó, ni se indignó, ni le dijo qué clase de, qué falta de humildad y no sé qué, y ya sabes. No, la mujer le dice: sí, Señor. ¿Cómo le contestó? Pero yo no vengo a pedirte gracia, yo vengo a pedirte misericordia. Yo conozco mi posición, yo no soy hija.
yo no te puedo pedir pan del cielo, yo no te puedo pedir sentarme en la mesa. Solamente te digo, sí soy perrillo, pero aún los perrillos comen de las migajas que caen de las mesas de sus amos. Y Jesús dijo: asústame, panteón. Bueno, no dijo así, esa es la versión Reina Jarocha, ¿verdad? Pero le dijo: mujer, grande es tu fe. Y lo consiguió lo que pidió, porque entendió cuál era su posición. No soy hijo, no puedo sentarme en la mesa, no puedo comer del pan de los hijos, pero sí puedo comer de las migajas. Ahora, esa es la historia de una persona sirofenicia gentil que solo le pidió a Jesús misericordia. Jesús tuvo por compasión misericordia de ella. Lo triste es que haya cristianos, hijos de Dios, que por no haber abrazado la paternidad, por miedo a soltar el pasado, a cerrar el capítulo y a realmente abrazar el amor del Padre, aunque eso represente tratar con lo que representa el dolor, estén comiendo migajas que caen de la mesa, en lugar de sentarse a la mesa y comer el pan fresquecito, consagrado para la identidad, para la posición de hijo. Y eso es lo que muchas veces, amados, el enemigo está buscando. Escucha lo que te voy a decir. Esto no lo dije en ninguna de las otras reuniones. Si el diablo no puede destruirte por medio del pecado, lo va a intentar por medio del dolor. Lo voy a volver a repetir: si el diablo no puede destruirte por medio del pecado, lo va a intentar, me canso ganso, por medio del dolor. Porque si el diablo ya no te va a poder llevar al infierno, porque eres una nueva criatura, porque has sido regenerado en tu espíritu, porque has nacido de nuevo, por lo menos va a intentar que no cumplas el propósito de Dios en esta tierra, que te quedes a la mitad. Sí, vete al cielo cuando te mueras, pero aquí no me perjudiques el changarro. Y la única forma de perjudicarle realmente el changarro es funcionar en esta tierra, abrazando el amor del Padre, recibiendo la identidad de hijo y generando un impacto, una influencia en los demás, que digan por qué él o ella funciona diferente en sus actitudes, en sus reacciones, en su lenguaje, en su forma de ser, en cómo responde a las circunstancias, porque está sentado en la mesa, está comiendo el pan de los hijos. Y termino con esto, si me ayuda el grupo de alabanza, pasando rápidamente. Escucha esto: el esclavo recibe salario, se va de la casa, vive por el hacer, se alimenta de las migajas que caen de la mesa, se mueve por el temor, actúa como huérfano y necesita, escucha, una razón para amar y servir a los demás. Porque así como piensa que el Padre es con él, así es él con las personas. ¿Qué has hecho tú para merecerte que yo te ame? ¿Qué has hecho tú para merecerte que yo te sirva? ¿Qué has hecho tú para merecerte que yo te pele? Pero el hijo, ¿el qué? Recibe herencia, vive por el ser, permanece en la casa, se sienta en la mesa, actúa por gratitud y vive bajo la adopción del amor del Padre, que le da identidad y siempre, amados, tiene algo para dar a los demás. Puestos de pie, familia. Quiero pedirte que cierres tus ojos un momento. Quiero pedirte que abras tu corazón y medites un instante en lo que la palabra de Dios nos ha enseñado hoy. Mira cuál amor nos ha dado el Padre para ser llamados hijos de Dios, arraigados y cimentados en amor. El esclavo no permanece en la casa, el hijo sí. Amamos a Dios porque Él nos amó primero. El Espíritu Santo da testimonio a nuestro espíritu. Los hijos se sientan en la mesa. ¿Qué te ha impedido abrazar el amor del Padre? Ha llegado la hora de parar el temor y el miedo, de no sentirte amado, de no sentirte aceptado, de estar pensando y desgastándote cada día: tengo que ganarme el amor de Dios,
Tengo que lograr sentir que Dios me ama. Llegó el momento de cerrar ese capítulo, de tener miedo a la paternidad de Dios como tu Padre Celestial, que viene a proteger, a proveer, a disciplinar, a dar identidad, a amar, a aceptar, a dar ejemplo. Llegó el momento de sacudir ese miedo que nos desgasta y que muchas veces nos ha llevado a punto de la crisis, porque nuestra alma no puede más. Llegó el momento de vencer ese temor. Llegó el momento de abrazar ese amor, porque el perfecto amor echa fuera el temor.